Buenos días, hermanos. Quisiera que comencemos este momento orando, elevando una oración al Señor. Oramos. Padre Santo, queremos agradecerte por un día más de vida, agradecerte porque en esta mañana podemos estar compartiendo de tu palabra. Y te ruego, Dios, que la palabra que compartamos en este día esté guiada por tu luz, esté guiada por tu Santo Espíritu, y que tú seas el que estés hablando a nuestros corazones. Así como hablaste a mi corazón, te ruego que hables también al corazón de cada uno de mis hermanos que esté viendo o escuchando esta grabación. Padre Santo, gracias por tu gran amor. Te ruego que bendigas en esta mañana esta palabra. En el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hoy me toca a mí compartirles algo de la palabra de Dios. Les voy a pedir disculpas si ven que leo, tengo mis apuntes acá, así que bueno, para no olvidarme de nada. Y yo preferí ponerle de título a este devocional, ¿por qué murió Jesús? Creo que todos los que somos creyentes o que ya tenemos una vida dentro de la iglesia sabemos que Jesús murió y sabemos por qué murió Jesús, ¿sí? Pero más allá de eso, después de hacer un breve recorrido de por qué murió Jesús, de unos 2 minutos, 3 minutos, quisiera plantear un tema que me parece interesante, que si nosotros sabemos por qué murió Jesús, ¿por qué recurrimos en el pecado nuevamente? Y son preguntas que voy a dejar para que usted se plantee, para que vos te plantees eh, cuando estés en un momento a solas, que es donde surgen estos pensamientos, ¿no?, que uno tiene cuando está solo. Suelen ser los pensamientos más profundos cuando uno está solo con Dios. Y bueno, ¿por qué murió Jesús? Yo siempre pienso, ¿no? La gente es recordada por las grandes cosas que hace, ya sean buenas o sean malas. Por ejemplo, eh, no sé, los libertadores de los países son recordados justamente por libertar sus países. Personas como Hitler son recordadas justamente por las maldades que realizaron, ¿sí? Cada uno realiza acciones por las que va a ser recordadas en un futuro. Y sin ir a mayores, a gran escala o ejemplos tan famosos y conocidos, nosotros también somos recordados por cosas que hacemos, ¿sí? La gente se acuerda de nosotros por lo que hacemos o por nuestras acciones, ¿sí? Jesús es recordado por una acción más que por todas las demás, ¿no? Es recordado por su muerte y su resurrección en la cruz, ¿sí? Jesús es recordado porque Él entregó su vida por nosotros, porque Él se ofreció a sí mismo, o Dios ofreció el sacrificio de su Hijo por nosotros, para que nosotros podamos ser libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado, ¿sí? Es lo que nos separa de la gloria de Dios, ¿sí? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. Usted y yo estamos separados de la gloria de Dios, ¿sí? Nacemos heredando el pecado, nacemos heredando eso que nos separa de Dios, ¿sí? El pecado nos contamina, el pecado nos domina, nos tiene esclavos, el pecado nos castiga. Si todos los pecados merecen un castigo, el pecado es la razón por la cual estamos castigados a estar separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios.
el pecado produce una ruptura en nuestra relación con el Padre, en nuestra relación con nuestro Creador. Sí. Entonces, el pecado es ese veneno que nos separa de Dios, que nos contamina y nos aparta de Dios. Ahora, ¿qué hizo Jesús para que nosotros podamos volver a acercarnos a Dios? Jesús vino a este mundo, tomó nuestro lugar, ¿sí? Nuestro lugar de pecado, en una cruz, y cargó consigo todos nuestros pecados, todas nuestras culpas. Nosotros, para poder recibir ese regalo de gracia, tenemos que justamente aceptar que Jesús es nuestro único Salvador, que Él vino, entregó su vida por nosotros en una cruz y que al tercer día resucitó de los muertos, venciendo el pecado y rompiendo las cadenas del pecado, ¿sí? Rompiendo las cadenas de la muerte, como dice una canción que cantamos nosotros en la iglesia, ¿sí? La cruz nos habla de amor, ¿sí? Dios nos ama y por eso envió a Jesús a morir en la cruz. Jesús, o la muerte de Jesús en la cruz, es la solución para el problema del pecado, es la solución para esa ruptura, ¿sí? En 1 Pedro 2:24 dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. 1 Pedro 2:24, ¿sí? Bien, Jesús realizó este sacrificio de autosustitución. Él se puso en nuestro lugar, Él pagó por nuestro pecado, ¿sí? Podríamos dar muchos ejemplos de autosustitución, pero bueno, creo que todos entendemos que Jesús murió por nuestros pecados y el tiempo es cortito para explicar. Pero acá dice algo que me llama la atención en este versículo, dice que Él cargó en su cuerpo, cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, ¿para qué? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Para qué? Para que vivamos a la justicia. Nosotros, hermanos, muchas veces, a mí me duele mucho ver jóvenes que cuando yo empecé la iglesia eran los jóvenes que estaban al frente o eran jóvenes que colaboraban. Te hablo de jóvenes porque te hablo de mi experiencia, ¿sí? O hermanos que uno veía en la iglesia que parecían estar tan firmes y que ahora no están. ¿Por qué pasa eso? Porque esos hermanos vuelven a recurrir al pecado, ¿sí? Jesús ya murió por nosotros, Jesús ya hizo el sacrificio más grande, ya entregó su vida a causa de nuestro pecado. ¿Por qué volver al pecado? ¿Por qué volver? ¿Sí? La cruz revela que para Dios tenemos un alto precio, para Dios valemos mucho, ¿sí? Revela el sufrimiento de Cristo en su sacrificio, que los poderes del mal ya han sido vencidos en la resurrección, ¿sí? Que la historia finalmente terminó bien porque Jesús resucitó y venció a la muerte, ¿sí? Pero nosotros recurrimos al pecado, ¿sí? Y leamos qué nos dice Dios acerca de esto. Podemos ir a Romanos 5:21 y voy a leer otros versículos que están en el capítulo 6 también. El 5 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Sí? Y Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, perdón. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis
en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará, de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermanos, estamos bajo la gracia. Si hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos aceptado su sacrificio de haber venido a la tierra, entregado su vida por nosotros, muerto por nuestros pecados y resucitado al tercer día, estamos bajo la gracia. Ya no vivamos bajo el yugo del pecado, ¿sí? ¿Por qué toqué este tema? Porque me parece interesante que reflexionemos sobre esto. Porque muchas veces creemos estar firmes, pero ojo, el que cree estar firme, mire que no caiga, ¿sí? Dios hizo un gran sacrificio por nosotros. Jesucristo murió en la cruz por nosotros, por amor, ¿sí? ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Por amor de nosotros, ¿sí? Ahora, si ya somos salvos, no volvamos a recurrir en el pecado, ¿sí? Porque debemos ser instrumentos de justicia. Debemos llevar el amor de Dios a las demás personas y no ser instrumentos de tropiezo o instrumentos para las obras del enemigo. ¿Sí? Seamos instrumentos de justicia. Seamos instrumentos de justicia en las manos de Dios. Espero que esto haya sido de provecho para nuestra alma, ¿no? Para nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, les deseo un excelente sábado y que podamos acercarnos cada día más a Dios y lograr ser cada día más como Jesús.